Hola gente, ¿qué hay? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 5001 Podcast. Hoy tengo una invitación súper especial. Tenemos a Valentina Quintero acá en San Cristóbal y vamos a conversar un ratico con ella. Bienvenida Valentina, ¿cómo estás? Encantada en San Cristóbal desde que llegamos, de verdad. Teníamos muchísimos deseos de venir a Táchira porque hacía bastantes años que no veníamos. Era una deuda pendiente con los tachirenses. No, genial, sí. Bueno, nosotros siempre observamos lo que tú haces. Como estamos en el extremo de Venezuela, al otro extremo de Occidente, siempre vemos las cosas como lejanas, pero es súper sabroso que ya estés acá en San Cristóbal y que conozcas todo lo que tenemos acá. También tenemos, tú vienes de muchas haciendas de cacao, también tenemos cacao acá. Vamos a ir a una hacienda de También tenemos cacao cacao por acá. San Pedro del Río, por Lobatera. Sí, bueno, por esa zona es el cacao porcelana, que es increíble. Bueno, te hablo del cacao porque vi un programa tuyo de cacao hablando con María Fernanda, Sí. que nos inspiró muchísimo. Hicimos el primer salón de chocolate y cacao acá en San Cristóbal, ¿Ah, inspirado sí? en ese programa contigo, que fue hecho por el Mercado 5001, donde reunimos a toda la gente que hace chocolate acá, porque hay muchas fincas que siembran, esas otras personas lo procesan. Algunos pueden ir desde la semilla hasta la tableta, hasta la barra final. Otros se montan en el camino, pero todos hacen chocolate. Hay mucha gente haciendo chocolate acá. Entonces hicimos un salón dentro de Mercado 5001 y fue inspirado en ese programa. Que bueno, como anécdota, mi papá fue el que me llamó para que lo viera. Y bueno, se nos salieron las lágrimas viéndolo. Y dijimos, eso hay que hacerlo en San Cristóbal porque hay muchísima gente haciendo y hay que unirlos. Y fue una edición muy especial de Mercado 5001 con el chocolate. Mira, Hermes, se está produciendo cacao en todos los estados de Venezuela. Y nosotros, los venezolanos, que siempre habíamos sentido que el gran chocolate era, qué sé yo, el Savoy de leche, o que nos desmoñábamos por los chocolates gringos, ahora tenemos una cultura del chocolate. Y nosotros sabemos que nuestro cacao es el mejor del mundo y que nosotros tenemos el privilegio de poder hacer chocolates con 100% cacao venezolano, que solamente nosotros tenemos ese privilegio. Para otro país, tener en su tableta un 0,2% de cacao venezolano, un 5% de cacao venezolano, es todo un lujo. Y fíjate cómo ya nosotros hablamos de, no, yo prefiero el chocolate 70%, a mí me gusta el 60%, no, yo le quiero el 90%. Y ahora tenemos todo, ¿sabes? La hechonería de cuál es el chocolate que nos gusta y las mezclas que se están haciendo. Entonces puedes hacer, nosotros estuvimos por Valencia y había un chocolate que lo estaban haciendo con tostones y No lo otro puedo que lo creer. estaban haciendo con casabe y en otros entonces, ¿sabes? Con distintas especias. O sea, es una cosa fascinante la maravilla que se está haciendo con chocolates, y siempre con productos nuestros, al que tiene Bueno, la acá sal para- marina, que se utiliza la Por lo sal menos de para los araya. reposteros de la ciudad ha sido una maravilla cómo han salido toda la gente a producir cacao de chocolate porque Sí. lo están colocando en todos sus postres. Sí, Entonces, total. y que es de aquí mismo, sembrado acá en el Táchira, y que sí, de verdad es una maravilla y que de verdad, hay que ser sincero, éramos analfabetas. No sabíamos lo que Qué teníamos. bueno que hiciste ese mercado. qué Después bueno. de eso, bueno, vino mucha gente a hablar sobre las producciones de cacao acá, sobre por qué el cacao que se produce al sur del lago de Maracaibo y que roza una parte del Táchira es uno de los mejores del mundo por sus Sí. características y su concentración. Sí, Y que porque lo la tenemos semilla acá. es blanca. Sí, es impresionante. Ujú. Allá llevaron la exhibición y uno en la degustación, todo el mundo probaba chocolate, habían paleticas. Claro, todo esto fue antes del 2020. No, pero no te creas, Así o sea, que- se sigue produciendo en todas partes y nosotros ahora, nosotros trabajamos muy cerca con María Fernanda de Jacobe y ahora había una casa que tenían mis padres en Caruao y la invadieron y fue una cosa terrible y 10 años después esa casa la vamos a convertir en una escuela de chocolate. Ah, qué maravilloso. Porque en toda esa zona de la costa de Vargas, en Caruao, en Toda Sana, en Chuspa, en la Sabana, se produce un muy buen cacao. Y lo que estamos tratando de hacer en toda Venezuela es que se rescaten los cacaos de origen, que se terminen las mezclas, porque ese cacao de origen, ese cacao venezolano de altísima calidad, es el que tiene pues todos los aromas, ¿entiendes? Todos los sabores. Hay otros cacaos que puede ser que produzcan mucho más, que la mata produzca mucho más, pero no tiene ese abolengo, ese aroma, ese sabor que tiene el nuestro. Sí, esa característica, porque sí hay cacaos ancestrales en Venezuela. Sí, cómo no.
muchos. Sí, que es Además lo que está tenemos ya que demostrado recuperar. que el cacao es originario de Venezuela. Sí, bueno, hablando de todo esto y el cacao que representa a Venezuela, y para mí también tú representas muchísimo a Venezuela, y cuando se habla de Venezuela es hablar de Valentina Quintero. Sé que comenzaste hace muchísimo tiempo en un periódico. ¿Cómo es el salto de estar escribiendo en un periódico, empezar a recorrer toda Venezuela y salir de esa oficina? Bueno, la verdad es que yo nunca estuve en la redacción. O sea, yo Ok. siempre trabajé en el Nacional como por mi cuenta, era colaboradora. Eso fue en los años 80. Y yo escribí el manual de ociosidades. Y ese era en el suplemento feriado, que ya no existe, pero para ese momento salía encartado en el Nacional, ¿sabes? Era un pliego más del periódico. Y yo estuve escribiendo ahí durante 10 años. Y sí, yo sentía que sí, ese era un periódico nacional, porque en una columna como esa se iba a hablar nada más de las cosas que ocurrían en Caracas. Y yo siempre viajé mucho por todo el país con mi familia. Entonces empecé a escribir allí sobre los sitios que yo conocía por todas partes. No, y aquí también, o sea, el periódico de San Cristóbal es La Nación, Sí, pero acá claro. también se consumía muchísimo el Sí, Nacional, claro, en esa muchísimo, época. y Sí. pues todos teníamos contacto con lo que tú escribías. Y bueno, y más adelante cuando salió Bitácora, Claro, lo que pasó con Bitácora fue que cuando hubo los Oteiza, que son los dueños de Cinesa, le presentaron un proyecto a Radio Caracas, a Peter Botón, que es el dueño, para hacer un programa. Ellos querían entrar como productores independientes en Radio Caracas. Y Peter les dijo que por qué no hacían más bien, ellos llevaron algo de una isla del Caribe, y Peter les dijo que por qué no hacían más bien algo de Venezuela, ¿sabes? De turismo de Venezuela, porque él ya estaba metido con Ariotuy y estaba en Los Roques y estaba también en el sur. Y entonces les dijo que por qué no me llamaban a mí, porque él leía la columna. Y entonces yo no lo conocía a él, pero sí conocía a los hoteles. Entonces, bueno, así fue como empezamos a hacer Bitácora, porque me llamaron así de repente, Carlos, y bueno, ya estuvimos haciendo Bitácora bueno, durante 15 años, ¿no? sí, sí, fue para mí uno de los proyectos más bonitos que ha tenido Venezuela, que es Bitácora, que incluso hasta en libros. Bueno, porque después, cuando nosotros empezamos a hacer Bitácora, justo nuestro patrocinante principal fue la División de Alimentos de Empresas Polar. Y imagínate, con 7 productos, era así como el espaldarazo total, ¿no? Y entonces ellos me dijeron, la gente de Polar, que porque yo no hacía una guía. Y a mí eso me pareció una cosa complicadísima, porque yo decía, ¿sabes? Hay que organizar toda esta información, no sé qué tal. Yo viajaba con cuadernitos y tal, hace 4 años, 5 años es que viajo con un iPad. Y entonces ellos me pusieron a la orden a toda la gente de Polar para hacer la guía. Yo dije, bueno, no puede ser que no la haga. Era una cosa como loca, ¿no? Entonces la hicimos y bueno, y la primera era con puros dibujitos, absolutamente informal, y se vendía como una cesta básica. Muy cómico, porque tú tenías que Pues sí, comprar dentro de los productos 7 de Polar. productos de Polar y entonces con eso, y pagabas 200 bolívares más, y entonces tenías la guía. Pero tenías un equipo creativo gigante para eso, para o sea, hacer puesto la por guía. Empresas Polar, sí. Ah, bueno, no, la gente de Polar me dijo, nosotros te damos todo el apoyo, no sé qué, sobre todo como para ordenar. Pero nada, terminé ordenando yo, porque yo no le podía dar a nadie ese puño cuadernos, ¿no? Y después Antonio José, mi hermano, siempre fue el que hizo la imagen, Antonio José hizo todas las ilustraciones y tal. Pero claro, estar en un canal de señal abierta como Radio Caracas fue muy poderoso, porque eso nos permitió a nosotros llegarle a todo el mundo. Y te voy a decir, para cualquier persona que esté empezando en cualquier proyecto, tú lo que tienes que tener muy claro es cuál es tu objetivo, pero no un objetivo que es ni de ser famoso ni comercial, es un objetivo interior. Y nuestro objetivo interior con Bitácora fue siempre crear sentido de arraigo. Que los venezolanos conocieran Venezuela para que la quisieran, para que la protegieran, para que la defendieran. Y cuando tú tienes un objetivo así de claro, así de profundo, nunca te sales del camino. Porque todo lo que tú haces está dirigido a lograr ese sentido de arraigo. Y eso es lo que ha dirigido nuestro trabajo desde ese momento que empezamos a hacer el manual de sociedades hasta el sol de hoy. Entonces, puede ser que aquí llueva todo el santo día, puede ser que nosotros nos tengamos que encaramar en una montaña 10 días como hicimos hace un mes
y a estar en mula y que Brani, que es el director, se esguañingue y se lo coman las garrapatas y se le falsee un pie y no pueda caminar, y nosotros lo vamos a hacer. Porque nosotros nunca vamos a dejar que nos detenga ninguna circunstancia de país, ni de dictadura, ni de nada. O sea, nosotros lo vamos a hacer porque está ese objetivo clarísimo. O sea, es lo primero que tiene que tener una persona con un proyecto creativo. Sí. O sea, su objetivo súper claro, pero un objetivo aterrizado. Exacto. Fíjate tú haces ese mercado. ¿Qué es lo que tú quieres? Que se proyecte la gente que tiene algo valioso que mostrar y que lo aprovechen de vitrina, que la gente lo conozca, que empiecen a consumir local y no lo que les importan de otros lados. Entonces, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Si tu objetivo fuera hacerte famoso, eso no iría para ningún lado. Si tu objetivo fuera solamente hacer real, que es importante, que uno lo tiene que tener, que eso también, o sea, es vital, pero que el tuyo interior profundo es, oye, que se consuma tachirense. Sí, que se consuma acá porque de verdad tenemos muchísimo que mostrar. Y no, Yo te felicito. Gracias. Yo dije, déjame ver qué me dice. Gracias. No, mira, al principio fue muy complicado hacer que el mercado fuera rentable. Me imagino. Muy difícil. Primero la gente le parecía muy extraño, las marcas no confiaban, que la gente estaba acostumbrada a ir a los mercados de siempre, que ese era un mercado distinto, que esto era, no lo veían, hasta que fue consolidándose el proyecto y ya es lo que es hoy, que tenemos ya, nos conocen de muchísimos lados. Ganamos un premio por la Embajada de los Estados Unidos como uno de los mejores emprendimientos de Venezuela. Sí. También tenemos el reconocimiento de Empresas Polar por todo lo que es el cuidado ambiental dentro de los espectáculos, porque esto es al aire libre, jardines. Okay. Y bueno, vamos a tener que venir un día a uno de tus mercados. Vendremos expresamente. Por favor, la invitación está abierta y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Fue sabroso hablar un ratico. Si tienes algún último mensaje para la gente que nos está escuchando y viendo de los emprendedores, todo tuyo. Bueno, es definitivamente que aquí en el Táchira ustedes tienen la fortaleza que les da desayunar con sopa. Tienen la fortaleza de haber estado tantos siglos distantes del resto del país, y en el momento que cruzaron esas montañas encaramaron 7 presidentes en el poder. Tienen la fortaleza de que cuando empezaron todas las protestas para restaurar la democracia en el país, ustedes fueron un ejemplo. Así que ustedes pueden ser los grandes emprendedores de este país. Maravilloso. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Bueno, hasta luego. Esto fue todo por el 5001 Podcast de hoy. Nos vemos, nos escuchamos. Gracias. Chévere, muy bien. Qué bueno, mi amor, Muy qué bien. bueno. Gracias. Chévere verlo. Prima.